Adelante, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos por la invitación también a la iniciativa latinoamericana. Efectivamente, este tema de la captura de carbono y del cambio climático está, digamos, está generando, es una amenaza, es una situación problemática, digamos, a nivel global, pero que puede ser también una oportunidad para poder desarrollar negocios que puedan simultáneamente, que puedan a su vez ayudar a contribuir a reducir las emisiones causantes del cambio climático, ¿no? Entonces es una oportunidad ya, digamos, que tiene algunos años de desarrollo, donde la conservación no es solamente una apuesta desde el lado de la cooperación, desde el lado de la filantropía, sino también puede ser una apuesta desde el lado de una actividad, digamos, económica, comercial, rentable, y que puede, digamos, tener este importante beneficio para el planeta, ¿no? Por eso es que la presentación la hemos titulado Servicios Ambientales del Bosque, Amenaza y Oportunidad, ¿no? Como ya ha mencionado Federico, soy el director ejecutivo de Pascay. Pascay es una empresa peruana, joven, que tenemos un par de años de existencia. Escogimos el nombre de nuestra empresa, como de una palabra de origen quechua que significa desenredar, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos tratar de hacer que todas estas oportunidades de financiamiento climático que hay en el mundo, que hay a nivel internacional, puedan, digamos, converger, puedan hacer match con todas las necesidades que hay en el territorio, en el sector rural, en la Amazonía latinoamericana, digamos, pero en general en todos los ecosistemas boscosos, que tienen esas necesidades de financiamiento para enfrentar la deforestación, pero que no conocen los mecanismos y los procedimientos para poder acceder a este financiamiento climático, para poder primero certificar sus actividades y generar las reducciones que permitan, digamos, ser cuantificables y vendibles en los mercados de carbono, ¿no? Hay, como ya explicó Federico, hay un par de presentaciones adicionales que van a permitir tener esta visión panorámica de todo el ciclo de negocios, ¿no?, asociados al tema de cambio climático. El cambio climático es una realidad incuestionable, está demostrado que cada vez están habiendo más cada vez están habiendo más emisiones de los gases causantes del efecto invernadero, y estos gases están, digamos, generando un problema de calentamiento global con importantes impactos económicos sobre la salud, sobre la vida, incluso en algunos lugares. Digamos, todos estos temas, digamos, del deshielo están generando un riesgo sobre los niveles de vida y de la economía de millones de familias. Entonces estamos ante un problema real. En el caso de los países tropicales, como los países de la cuenca amazónica y otros países también en vías de desarrollo, la principal fuente de emisiones es el cambio de uso de suelo, es la deforestación. En los países industrializados, la mayor fuente de emisiones es la industria, el sector energético, productos justamente que son países industrializados, o la misma agricultura, que es una agricultura mucho más mecanizada que en nuestros países. Sin embargo, en países, de países con bosques como Perú, como en general toda la cuenca amazónica, Colombia, Brasil, Bolivia, etcétera, la principal fuente de emisiones, casi la mitad de las emisiones en nuestros países proviene del cambio de uso del suelo, es decir, de la deforestación, ¿no? Estamos frente a un problema, digamos, que está muy lejos de ser controlado, y que requiere recursos económicos, ¿no? No se deforesta, al menos en la mayoría de casos, digamos, por un tema únicamente de una mayor rentabilidad de un negocio, aunque ciertamente hay casos de ese tipo, sino que en muchos casos son familias de escasos recursos que tienen una necesidad económica y que podrían, digamos, dedicarse a otra actividad si es que
tuvieran los medios y las alternativas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, estamos frente a esta realidad que se convierte en una oportunidad, ¿no? Existen entonces, a raíz de toda esta preocupación climática, la posibilidad de desarrollar proyectos de reducción de emisiones o de remoción de emisiones en diversos sectores, ¿no? En el sector de energía, con las energías limpias, en el sector de residuos sólidos, como digo, en el caso de nuestros países, el sector de bosques es el sector que tiene más potencial de reducción de emisiones y de venta de bonos de carbono, ¿no? Existen, grosso modo, 3 tipos de proyectos que podrían desarrollarse en el sector forestal. Proyectos de reforestación, hay una buena cantidad de superficie de bosques que han sido eliminados, que han sido descremados hace varios años atrás, y que ya no están siendo utilizados, porque los suelos amazónicos son suelos pobres para una agricultura intensiva, y entonces en un lapso de 2 o 3 años, la actividad, digamos, agraria o ganadera ya no es suficientemente rentable y entonces esos suelos son abandonados. Ahí hay una posibilidad de hacer reforestación que tiene, digamos, cifras bastante interesantes en cuanto a indicadores financieros. Luego, proyectos de conservación de bosques o RED, ¿no? Que justamente significa reducir emisiones por deforestación y degradación, que también tiene un potencial, digamos, ¿no? Vamos a ver al final unos cuantos números en cuanto a cuáles son los índices de deforestación que hay en la región, ¿no? Y, por supuesto, también proyectos de manejo forestal mejorado, ¿no? En general, digamos, los proyectos, cualquier proyecto necesita, digamos, pasar por un sistema de certificación, un sistema de desarrollo que esencialmente tiene que incluir 4 aspectos, ¿no? Primero, tener una estrategia de intervención, es decir, qué actividades se van a desarrollar para poder enfrentar y para poder reducir esta deforestación. En segundo lugar, tener un nivel de referencia, es decir, una estimación de cuánto es la deforestación que se daría en el área o en el territorio si es que no hubiese el proyecto, ¿no? o la iniciativa. En tercer lugar, contar con un sistema de monitoreo que permita cuantificar cuánto estamos reduciendo, ¿no? Si estamos bajando, qué cantidad de hectáreas, qué cantidad de toneladas de CO2 se están dejando de emitir gracias al proyecto, gracias a la intervención. Y en cuarto lugar, contar con un sistema de salvaguardas, que es un conjunto de principios que aseguran que esa intervención que se está implementando no se está realizando, digamos, afectando derechos o afectando, digamos, valores importantes como temas de biodiversidad, como tema de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esos son los 4 grandes pilares de red que se han desarrollado. Hay 5 grandes actividades que se pueden hacer, que están agrupadas en los tres giros que presenté en la lámina anterior. Un tema de conservación de stocks, un tema de reducir deforestación, proyectos de reducir degradación que están asociados a reducir los impactos o los efectos de la tala ilegal, de la extracción ilegal de leña, de carbón. Una acción red que es el manejo forestal sostenible, que es aprovechar el bosque, pero de manera sostenible, ¿no? Es decir, hacer extracción de madera, pero con planes de manejo sostenibles, con sistemas de certificación FSC, entre otros. Y finalmente una línea o una acción asociada al incremento de stocks, que tiene que ver justamente con la recuperación de la cobertura boscosa que se ha perdido, digamos, producto de la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? Hay varios estándares, en la siguiente presentación vamos a escuchar a uno de ellos. En el caso de Perú, digamos, los principales estándares que se utilizan son los estándares de BCS, que es un estándar que te define, que te calcula cuál es la cantidad de reducciones, cuál es la cantidad de bonos de carbono que tu proyecto puede generar, y un estándar complementario que es el estándar de CCB, que complementa esa cuantificación de bonos de carbono con posibles impactos positivos que el proyecto pueda generar sobre la comunidad y sobre la biodiversidad. Esto es, digamos, en el caso del sector forestal es más o menos fácil de alcanzar, porque efectivamente cuando uno conserva un bosque,
o cuando uno lo recupera puede estar, digamos, o seguramente en muchos casos, en la mayoría de casos, se está trayendo beneficios para la biodiversidad, para la fauna silvestre, para el recurso acuático, entre otros. Y también, digamos, se hace un trabajo con el entorno, también puede traer beneficios para la población a partir de la promoción de actividades productivas sostenibles. Entonces, los mercados de carbono están valorando muchísimo aquellos proyectos o aquellos bonos de carbono que cuentan con los dos estándares, tanto el estándar cuantitativo que es que no es opcional, que es necesario para poder vender los bonos de carbono, porque es el que te dice la cantidad, como también los estándares, el estándar SSB, que es un estándar cualitativo, que es opcional, pero que es muy demandado por el mercado, ¿no? El ciclo de un proyecto red pasa por estas 6 etapas. Primero es el diseño del proyecto, hay que, en primer lugar, identificar el área, identificar el bosque, identificar quién es el titular de ese bosque, si es una comunidad, si es una concesión, hacer un análisis del potencial del proyecto, ¿no? Si hay un potencial interesante para que los ingresos sean suficientemente atractivos para cubrir los costos. Ahora los mercados de carbono están en todo el apogeo, los precios de carbono están evolucionando con bastante interés y entonces se está haciendo muy atractivo desarrollar este tipo de proyectos. Luego viene la etapa de validación, que es una auditoría independiente, externa, que lo que determina es que el diseño de tu proyecto sea formulado de acuerdo al estándar o a los estándares que hayas seleccionado y de acuerdo a la metodología específica que has seleccionado. Luego viene la etapa de implementación del proyecto, que ya es aplicar en campo las actividades que estaban predefinidas en tu diseño de proyecto. Y cuando esas actividades se han implementado y se han monitoreado, y en ese monitoreo se ha logrado demostrar que hay una reducción real de las emisiones de estos gases de efecto invernadero, se pasa a una segunda auditoría, que es la auditoría de verificación, que también es una auditoría externa, independiente, de una entidad acreditada por el estándar que has seleccionado. Y en esta verificación ya se te determina no solamente que tu proyecto está bien diseñado, que fue la validación, sino que tu proyecto ha generado cierta cantidad de reducción de emisiones, que son los bonos de carbono que ya vas a poder llevar a los distintos mercados voluntarios de carbono que hay, ¿no? Y con esto, digamos, puedes reiniciar el ciclo, generar, digamos, todo este círculo virtuoso, ¿no? De implementación de actividades, certificación, generación de ingresos y reiniciar el ciclo para continuar implementando las actividades, ¿no? Y entonces es un tema, digamos, que como se puede ver en esta gráfica, hay un gran potencial de trabajo, de intervención, ¿no? De desarrollo de estos negocios. Vemos en este mapa, digamos, a nivel de América Latina, o a nivel de la cuenca amazónica, mejor dicho, un gran potencial de cuáles son las zonas con mayor, más calientes, con mayor, digamos, índices de deforestación que hay, ¿no? Vemos ahí, pues, en en Brasil, en la zona sur de la Amazonía brasileña, es la zona que está más caliente, digamos, donde se están dando más focos de deforestación, pero Bolivia no se queda atrás, Colombia también tiene una zona ahí, Perú en todo lo que es en la zona minera, en el sur de Perú, en la zona de la selva central, producto de la agricultura migratoria, en fin. Y vemos que se han alcanzado picos muy altos de deforestación. En Brasil en algunos años se ha llegado a 2 millones de hectáreas por año que se han perdido. Cada hectárea, digamos, está más o menos generando en promedio está emitiendo unas 500 toneladas de CO2. Entonces, el potencial de carbono, y de reducción de carbono, de emisiones y el potencial de negocios que puede digamos, haber, es enorme, es inconmensurable, digamos, para ser tan poco atendido, ¿no? O ser tan poco visto, digamos, el potencial de negocios que esto puede traer, ¿no? Estamos ahora, digamos, hablando de un entorno de $10 por tonelada, si no es más ya, en algunos casos ya están alcanzando los $15. Entonces vemos que ahí hay una oportunidad
¿no? Y con esto cierro, Federico, creo que teníamos 15 minutos, hay una oportunidad de generar negocios económicamente muy rentables y a la vez contribuir a la reducción de la pérdida de nuestros bosques, de la pérdida de la biodiversidad y de generar un desarrollo social, un desarrollo de la población rural, que además en general, digamos, son la población de menos recursos y que tiene, digamos, ahí un conjunto de necesidades insatisfechas y que pueden, digamos, encauzarse adecuadamente gracias a este tipo de proyectos. Entendía que teníamos 15 minutos, Federico, creo que con eso estoy Correcto, terminado correcto. y quedo atento a cualquier consulta que pudiera haber. Muchas gracias, Jorge.